a toda la comunidad universitaria que hoy está presente en esta aula magna. Agradezco de manera particular a la promovente de este evento, a la maestra Cristel Peralta García. Le aprecio mucho la deferencia por la invitación y le solicito de manera atenta que sea usted el conducto para trasladarle también mis saludos y mi reconocimiento al señor director de la división académica, el doctor Fernando Ravelo Caro. Saludo con mucho gusto a mi amigo, el doctor Juan Carlos Guzmán Ríos, con quien me une un cariño y un afecto de muchos años ya compartidos, como él es coordinador de investigación. Saludo con mucho gusto a mi compañero diputado y amigo Nicolás Bellicia Aguaf. Nico, qué bueno que estás aquí, y también, por supuesto, a los catedráticos que nos acompañan, en especial al licenciado Ulises Chávez. Gracias por acompañarnos, y a la representante de nuestra compañera diputada Ingrid Rosas, la licenciada Guadalupe del Carmen May Custodio, y a quien representa al presidente de la Asociación de Alumnos de esta máxima casa de estudios. Primero decirles que felicito mucho la iniciativa de hacer este ejercicio, y es muy importante para nosotros, lo platicamos ahorita en la corta, Nicolás y su servidora, poderlos escuchar, la retroalimentación y el compromiso que estamos adquiriendo con ustedes, con nuestra presencia, y al escuchar la seriedad del trabajo y del análisis que han realizado, en este caso, a los rubros del matrimonio inclusivo, del divorcio incausado, de la filiación, del concubinato, de la adopción y de la gestión asistida. Sin lugar a dudas, Nicolás Bellicia no me dejará mentir, pues necesitamos asesores como ustedes en el Congreso del Estado, para que ahí nos puedan dar luz, por supuesto, y evidentemente que vamos a tomar muy en cuenta estas propuestas que ustedes hacen. Parte del trabajo legislativo que realizamos se nutre justamente de las iniciativas y de las propuestas que sociedad civil nos hagan llegar, y quién es más que la comunidad universitaria, que están haciendo un trabajo serio, y el compromiso será, por supuesto, de entrada, evaluarlo en la comisión que a mí respecta, y segundo, también se lo compartiré al diputado Nicolás Bellicia para que también la fracción parlamentaria del PRI tenga conocimiento, y haré lo propio con la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, de la 63 legislatura. Particularmente, permítame hacer una síntesis antes de hablar del proceso legislativo, que fue el tema que me solicitó su maestra que pudiera yo platicar con ustedes, porque va muy vinculado al tema de las iniciativas. Es decir, ustedes ahorita me están entregando sus propuestas, pero la gran pregunta es, a partir de que estamos recibiendo este documento, ¿qué pasa? ¿Cuál es el mecanismo en el Congreso del Estado? ¿Cómo se procesa la información y la serie de iniciativas que se reciben bien de manera directa o indirectamente en el Congreso? Hablar sobre las iniciativas de reforma al Código Civil del Estado de Tabasco. ¿Cuántas tenemos? Recuerden ustedes que esta 63 legislatura estamos concluyendo el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año legislativo. Actualmente estamos en el receso legislativo. Hasta el momento hemos recibido un total de 18 iniciativas para reformas al Código Civil, de las cuales 17, elegantemente hay que decirlo, están en estudio, simple y sencillamente están en las comisiones guardando el sueño de los justos, y solamente una ha sido dictaminada. ¿Cuál fue la iniciativa que ya se dictaminó? Tiene que ver con reformas al Código Civil y también a la Ley de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado. Es el decreto 088 y fue aprobado en la sesión del pasado 14 de mayo. La reforma está encaminada a prohibir el castigo físico y psicológico a niños, niñas y adolescentes
Y si bien ya este ordenamiento está establecido en otros ordenamientos, se prevé que con esto se ajuste el Código Civil. Y dicho sea de paso, esta iniciativa surge como un acuerdo que toman los gobernadores del país en el marco de la CONAGO, la Comisión Nacional de Gobernadores, y en esta comisión los asesores y los señores gobernadores y la señora gobernadora del estado de Sonora consideran que se deben de hacer modificaciones a los códigos civiles de las entidades a fin de que se pueda precisar la prohibición al castigo físico y psicológico a niñas, niños y adolescentes. En el caso de Tabasco, el dictamen señala que el castigo corporal es una práctica que atenta contra los derechos y la dignidad de los niños, niñas y adolescentes, por lo que su prohibición es necesaria para garantizar a la niñez un desarrollo pleno y el disfrute efectivo de su derecho a una vida libre, sin violencia y con respeto a su integridad física. Anteriormente, el artículo 429 del actual Código Civil del Estado establecía que las personas que tienen hijos bajo su patria potestad deben, así decía el Código, deben educarlos convenientemente y tienen la facultad de corregirlos y castigarlos mesuradamente. El cambio es que queda totalmente prohibido el castigo físico y psicológico a niños, a niñas y adolescentes. De estas 17 iniciativas que recibimos en este primer año ordinario de sesiones, puedo referirme por obviedad de tiempo a dos de manera muy sencilla, en el caso de nuestra fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. El 12 de febrero de este año, mi compañera y colega legisladora, la diputada Patricia Hernández Calderón, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 47, 48 y 49 del Código Civil para el Estado de Tabasco respecto del orden de los apellidos y en materia de equidad de género. Ya hay estados en que se ha avanzado en esto y ya se puede elegir si el apellido materno va al inicio y no el paterno. Recuerden ustedes, deben saberlo ya también, por supuesto, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito han venido resolviendo el tema de cambio de nombre o apellidos en razón con la identidad de una persona según parta en su acta de nacimiento y que acoge el desarrollo social de algunas personas que llegan a usar nombres o apellidos distintos al que aparece en su acta de nacimiento, como por ejemplo es el caso de personas que han vivido, como ya se ha señalado, en el cuerpo de esta iniciativa con padre o madre de apellido distinto al que fueron registrados, apellidos que han adoptado para ajustarlos a su realidad social, o simple y sencillamente esta es una propuesta que sobre todo tiene mucho que ver también para las madres solteras, ¿no? Estas las están apoyando mucho. Y su servidora, el 7 de mayo, presenté una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 452, fracción primera del Código Civil para el Estado de Tabasco, en materia de pérdida de patria potestad. Y esto, en lo personal, permítanme compartirles a todos ustedes la experiencia y el por qué decidimos, junto con mi amigo y asesor, el licenciado Castellanos, que aquí está con nosotros, por qué decidimos presentar esta iniciativa. Como ustedes saben, en el Estado, lamentablemente, se ha suscitado los feminicidios. Lamentablemente son una constante, no se han podido evitar, ni siquiera a la baja. Ahí están las cifras duras del Secretariado Nacional de Seguridad Pública y del Observatorio Ciudadano de Tabasco. Y tuve la oportunidad como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de platicar con familiares de víctimas de feminicidio. Y resulta que muchas ocasiones, o ha sido muy recurrente, que cuando ocurre el feminicidio, los hijos pues se quedan con los abuelos paternos. Y entonces, en el marco de todo el problemón que tiene la familia por el asunto, los abuelos paternos
impiden que los abuelos maternos puedan disfrutar y ver a sus nietos también. Pero además de eso, platicándolo con especialistas, con psicólogos, el trauma de los niños, primero de perder a su madre. En muchos casos, los propios niños y niñas fueron testigos del asesinato de su madre por parte de su papá. Entonces, el hecho de que ellos se queden con sus abuelos paternos, para ellos es un problema emocional todavía mayor. Y por eso presentamos la reforma al artículo 426, primer párrafo, 452, fracción primera del Código Civil para el Estado de Tabasco, y en el caso particular del 426 incluimos el concepto de interés del menor. En el caso del artículo anterior, los ascendientes a quienes corresponda la patria potestad convendrán entre ellos si la ejercerán los de la línea paterna o los de la línea materna, dice actualmente la ley, excepto, y esta es la propuesta, cuando el padre haya privado de la vida a su cónyuge o concubina. En este caso le corresponderá a la línea materna. Y la propuesta en el artículo 452, que tiene que ver con la pérdida de la patria potestad, dice el actual artículo en la fracción primera, cuando el que la ejerza, y esta es parte de la propuesta de cambio, cuando el que la ejerza prive de la vida a la persona con quien comparta la patria potestad, tutela, guardia y custodia, o cuando sea condenado por delito de acción u omisión dolosa con una pena de 2 o más años de prisión. Esta iniciativa nosotros teníamos la expectativa de que pudiera haber salido en el segundo periodo ordinario de sesiones, se turnó a las comisiones, lamentablemente no la atendieron. Vamos a seguir empujando muy fuerte en el Congreso para que sea revisada y sea una de las iniciativas que se puedan analizar y votar, porque al igual que se requieren y se aprueban iniciativas y reformas para defender y proteger la vida de las mascotas, pues consideramos también que es importante este cambio para proteger a los niños, que al final de cuentas, como dije en un principio, pues son testigos trágicos de cómo sus madres pierden la vida a manos de sus papás. Entonces, bueno, esto es lo que está en cartera, por decirle, en materia de reformas al Código Civil, y nos llevamos con mucho gusto las propuestas de ustedes para analizarlas y canalizarlas. Me gustaría preguntarles, ¿ustedes saben cómo funciona el Congreso y cómo funcionan las comisiones del Congreso? ¿Lo saben? ¿Por ahí? ¿Alguien que quiera participar? Bueno, la integración del Congreso. Primero hablemos un poco de la integración del Congreso. De acuerdo al artículo 36 y 39 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, como ustedes saben, el Poder Legislativo del Estado se deposita en una asamblea denominada Congreso. El Congreso distribuye su trabajo en el Pleno y que es su máximo órgano de decisión, y en comisiones ordinarias. Se cuenta con una mesa directiva, una junta de coordinación política, una comisión permanente y con los órganos auxiliares y unidades administrativas necesarias para el desempeño de las funciones, según el artículo 6 de la ley del propio Congreso del Estado. La siguiente, por favor. Las comisiones ordinarias en el Congreso son órganos colegiados constituidos por el Pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales. Las comisiones de trabajo en el Congreso son grupos integrados por diputadas y diputados de las diferentes fracciones parlamentarias e independientes. Se pretende que las comisiones estén
equilibradas, que no haya una sobrerepresentación, aunque en esta 62 legislatura no se logra. En casi todas las comisiones son mayoría los diputados y diputadas de Morena, entonces ellos pues llevan mano siempre en las votaciones. Tiene como objetivo estudiar, analizar, debatir, dictaminar y resolver sobre los asuntos específicos que les son turnados por la presidencia de la mesa directiva según la materia que corresponda a su denominación y objetos. Esto está marcado en el artículo 54 del reglamento interno del Congreso de Tabasco. Adelante. Bueno, justamente este es el mecanismo. El Congreso del Estado, ustedes saben, somos 35 diputadas y diputados, por primera vez somos mayoría diputadas mujeres, uno por cada uno de los 21 distritos electorales y 14 plurinominales. Hay 17 comisiones ordinarias y los diputados se integran a las comisiones. Dentro de los primeros trabajos, cuando empezamos a sesionar, hay un cabildeo primero interno de nuestras fracciones, con nuestros grupos, todos los que seamos diputados, por ejemplo, en este caso del PRD, y más o menos decimos en qué áreas, en qué comisiones nos gustaría trabajar, y a partir de ahí se va integrando. Mucho tiene que ver el resultado, obviamente, de la elección y cómo llegamos. Es decir, en este caso, el grupo parlamentario de Morena es el grupo parlamentario mayoritario, tiene 21 diputados, luego seguimos nosotros con 6, está el PRI con 5, entró el Verde con 3, aunque uno ya se volvió independiente, ahora tenemos un diputado independiente. Adelante, por favor. ¿Cuáles son las competencias de las comisiones? Todo lo que se derive de su denominación y la que específicamente señale el reglamento. Tendrán las facultades y obligaciones de carácter común que establece el artículo 65 de la ley y la competencia por materia que se derive de su denominación. Adelante. De manera específica, las comisiones ordinarias tendrán las facultades y obligaciones siguientes. Estas son las facultades y obligaciones que tiene la Comisión de Igualdad de Género, Asuntos de la Frontera Sur y Derechos Humanos, de la cual soy presidenta. Tiene facultades y obligaciones específicas. Adelante, por favor. Conocemos y estudiamos y dictaminamos todo lo relacionado con las reformas, adiciones y derogaciones de las leyes relativas a los derechos humanos, igualdad de géneros y asuntos de la frontera sur. Se expiden, por ejemplo, es un trabajo específico de la comisión, la convocatoria para la designación del presidente y del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Conocemos y dictaminamos en unión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales sobre la licencia, renuncia o falta absoluta del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Adelante, por favor. También es parte de nuestras actividades, junto a la Comisión de Justicia y Gran Jurado, analizar y dictaminar las propuestas de designación del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de su Consejo Consultivo, promover el estudio, enseñanza, divulgación y respeto de los derechos humanos y mantener estrecha relación con esta comisión para que en su caso, conjunto, separadamente, lleven a cabo actividades que beneficien y garanticen el respeto de los derechos humanos. De hecho, se han hecho ejercicios con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sobre todo para la sensibilización de las minorías. Conocer y opinar sobre los informes, actividades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Esta comisión está obligada a entregarle al Congreso del Estado y a la Comisión de Derechos Humanos periódicamente su informe de actividades. Adelante. Atendemos también a los ciudadanos que así lo soliciten respecto a procedimientos a seguir para reclamar violaciones a sus derechos. Estamos teniendo hoy en día mucha petición de, sobre todo, trabajadores o ya ex empleados del gobierno del Estado que sienten que además de violar sus derechos laborales fueron violentados sus derechos humanos por el trato que recibieron al entrar la actual administración estatal
y solicitarles sus renuncias. Están señalando que no recibieron el mejor trato posible y bueno, ellos han acudido a la comisión que presido. También tenemos conocimiento y opinamos sobre los programas y acciones y políticas públicas que ejecuta el gobierno estatal y los municipios para la atención y superación de las mujeres en lo social, en lo económico y lo cultural. Déjeme decirle que un tema ahí que tenemos en la comisión es el tema de la alerta de género, que es sin lugar a dudas controversial. La alerta de género, si no mal recuerdo, fue en el 2015, donde se hizo una solicitud para que en Tabasco se activara la alerta de género. La alerta de género la activa la Comisión Nacional contra la Violencia de las Mujeres, CONAVIM, después de un estudio en función de la situación de los casos de feminicidios en los estados. Obviamente es el trabajo que realiza CONAVIM, lo realiza de manera muy de la mano, muy cercano a la Secretaría de Gobernación y a otros entes como la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos. La solicitud de alerta de género la tiene que presentar en el caso de organismos no gubernamentales, lo pueden hacer, la pueden presentar como fue en el caso de Tabasco, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, o recuerden ustedes que en Tabasco también se cuenta con el Comité de Derechos Humanos de Tabasco, el CODEUTAP, y algunas otras organizaciones. En ese tiempo se solicitó que a Tabasco se aplicara la alerta de género como una medida para tratar de remediar el número de feminicidios que ya estaban ocurriendo. Sin embargo, a nivel nacional, después de venir a hacer una visita de campo, se consideró que no se debería de aplicar la alerta de género, pero que las políticas públicas del gobierno del estado tendrían que recibir adecuaciones, realizar adecuaciones, cumplir con un plan que permitiera atender todos aquellos vacíos que se detectaron para una mejor atención de la problemática de la violencia contra las mujeres en Tabasco, y se le empezó a dar seguimiento en un trabajo muy de la mano con el Instituto Estatal de las Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres, CONAVIM por supuesto, y periódicamente bajaba gente de México para evaluar los avances que se tenían en el estado de Tabasco. Así terminó la administración. Supongo yo que la actual administración sigue atendiendo esas recomendaciones porque es un pliego muy amplio de ajustes que se tienen que hacer a las políticas públicas. El periodo pasado era diputada local, la titular actual del Instituto Estatal de las Mujeres. Ella solicitó que de nueva cuenta se activara la alerta de género. Nos llega la propuesta a la comisión, la votamos y en este caso la mayoría del partido mayoritario en el Congreso decide que no debe de activarse de nueva cuenta la alerta de género. Entonces, este es un tema que está ahí, pero que sin lugar a dudas genera mucha controversia. Hay quienes consideran que la alerta de género se debe de activar, pero también hay que decir que la alerta de género no es la solución a la situación y a la problemática de los feminicidios. Es decir, si la alerta de género garantizara que se van a acabar los feminicidios, créanme que en todo el país pues ya hubiera alerta de género, ¿no? Pero esto lamentablemente no es así. El tema del feminicidio va muy vinculado con cuestiones sociales, con cuestiones emocionales, con problemáticas familiares, con un círculo vicioso entre el desempleo imperante, entre otras cuestiones, que por eso se dice la atención debe de ser integral. También se impulsan acciones en los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal que incidan en el abatimiento de los índices de violencia en contra de las mujeres. Adelante. Y se promueve la equidad entre los géneros y conocer de asuntos que se relacionan con la discriminación, maltrato de personas por razones de género, preferencia sexual, raza, edad, credo, religioso, ideología o afiliación política y situación socioeconómica, entre otros.
Decirles que nos ha tocado a nosotros, nos va a tocar junto con la Comisión de Gobernación, que es en donde está, a donde se recibió la iniciativa que se presentó hace creo que 2 años para el matrimonio igualitario en el Estado. Pero ahí está, guardado. Entonces, a mí en lo personal me da mucho gusto haberlos escuchado y que hablen ustedes con esta ampliación de miras, que es fundamental, porque evidentemente este mundo ya cambió y la sociedad tabasqueña no es ajena a esos cambios. Y de manera personal yo hago votos que en el Congreso del Estado haya la suficiente apertura por parte del grupo mayoritario para poder atender y poner a tiempo el reloj de Tabasco en materia no solamente de los matrimonios igualitarios, sino en el tema de las adopciones. Muy buen punto el presentado aquí, que las adopciones no solamente sean para parejas del mismo sexo, sino inclusive para personas solas, porque hay que decirlo, es una realidad. También en la sociedad cada vez hay más personas que simplemente no se casan, solteras, ¿no? Y que no necesariamente están viviendo en pareja con alguien, bien sea de manera heterosexual o bien sea con una persona de su mismo sexo. Entonces, celebro esa apertura, maestra, qué bueno que lo están haciendo, y de veras hay que hacer votos para que en el Congreso del Estado se tenga la apertura para poner a tiempo el reloj del Código Civil de Tabasco en estos rubros que ustedes tan puntualmente presentaron y están puntualizando en su exposición. Y bueno, promover el estrechamiento de los vínculos sociales, políticos, económicos, en un caso el tema de la migración, y evidentemente no es un tema que solamente pueda resolverse de manera local, sino es un tema que requiere del apoyo federal en la aplicación de políticas públicas integrales. Recientemente el presidente de la República presentó a sus pares de Centroamérica un programa de detonar el crecimiento económico en la zona de Centroamérica como un paso para evitar la migración, para mitigar el desempleo y evitar los éxodos de centroamericanos hacia la frontera norte de México, y que México no se convierta pues en un país sobre todo de paso, pero que guarde, bien sea en la frontera sur o en la frontera norte, a tantos miles de centroamericanos que ya no pueden pasar con todas las facilidades como anteriormente se daban hacia los Estados Unidos. Entonces, este es un tema toral. Estamos teniendo repuntes de enfermedades que en México, que en nuestro país ya estaban totalmente desconocidas, porque con todas las carencias que se tengan, el sistema, por ejemplo, de vacunación nacional era muy eficiente, o es muy eficiente si lo comparamos con lo que ofrecen países centroamericanos. Entonces, toda esta carga migratoria nos está trayendo también problemas sanitarios que ya no teníamos. Estamos teniendo, particularmente en el caso de Tabasco, situaciones muy problemáticas en el área de Tenosique, en el área de Zapata, pero insisto, este es un asunto que se debe de atender con prontitud, con eficacia y con mucho éxito por parte del gobierno federal, acompañado por los gobiernos estatales que en el caso mexicano comparten la frontera sur, particularmente el estado de Tabasco. Luego, también es parte de las facultades de la Comisión promover acciones de participación de las autoridades competentes y ciudadanos en los temas de interés común a fin de diseñar las leyes, decretos o acuerdos que sean necesarios, no solo para el caso de la frontera sur, sino todos los temas que tienen que ver con derechos humanos e igualdad de género. La siguiente, por favor. Lo estamos haciendo, les comentaba que estamos de manera muy coordinada trabajando con nuestros pares del Congreso Federal, promover acciones para hacer efectivos los derechos humanos de los migrantes que transitan por territorio tabasqueño, conocer y dictaminar o resolver sobre los problemas de asuntos relacionados con su competencia que les sean turnados. Adelante.
¿Y cuál es el proceso legislativo? Que esto era lo que quería yo llegar. Bueno, ya ustedes nos entregaron este análisis y estas propuestas. A partir de ahora, ¿qué pasa? Adelante. Este es el proceso legislativo. Estas son, digamos, para que usted lo tenga muy claro. La iniciativa es el acto por el cual se somete a la consideración del Congreso un proyecto de ley o decreto. Luego, esta iniciativa, que la puede entregar, la puede hacer desde el Ejecutivo del Estado, la pueden hacer los presidentes municipales, obviamente la pueden hacer los representantes de los tres poderes y también la sociedad civil organizada, bien en ONGs o de manera individual. Luego se presenta, en nuestro caso la analizaremos, le daremos cuerpo y la vamos a presentar en el Pleno. Las iniciativas de reforma se pueden presentar si estamos en periodo ordinario, en las sesiones ordinarias. Si estamos en periodo de receso, recuerden que ahorita está la comisión permanente, entonces también ahí se pueden presentar las iniciativas. Cuando se presentan las iniciativas, bien en el Pleno o bien en la comisión permanente, el presidente de la mesa directiva en turno la turna, válgase la redundancia, a la comisión respectiva para su análisis y revisión, y entonces es cuando las comisiones ya tenemos materia de trabajo y convocamos a las sesiones de trabajo de las comisiones. Lamentablemente también está ocurriendo mucho el ausentismo. Tendremos poco más de 100 iniciativas que se han generado en este primer año de trabajo legislativo que no han salido, pero uno de los problemas que se tienen es que las comisiones no están trabajando, y no están trabajando por varios problemas. Punto número uno, porque si Morena no le da línea y autorización a sus diputados a que vayan, no van, y entonces pues evidentemente hay ausentismo y no puede trabajar la comisión, especialmente cuando hay temas cruciales o temas que les puedan generar cierto ruido político. Segundo, porque nosotros entramos con una reforma que se aprobó en los últimos días de la anterior legislatura, y entonces se reestructuró todo lo que es el Congreso del Estado, y en el marco de una mal aplicada reducción de dispendio financiero, se recortó a un importantísimo número de asesores, particularmente de las comisiones. Los diputados, lo que a mí sí me gustaría dejar muy claro, que los diputados y diputadas no somos todólogos. Puedo conocer poquito de medios de comunicación y de otras cuestiones, pero necesito, como ustedes nos lo están dando, el apoyo de gente especializada que nos permita realizar nuestro trabajo. En el caso concreto, por ejemplo, de los compañeros del PRI, lo tengo muy claro, ellos han insistido mucho en el tema del abigeato, porque es un problema real que le está pegando a un sector importantísimo para el Estado. Y presentaron una iniciativa que al final de cuentas fue votada en contra, es decir, ni siquiera pasó al Pleno, sino fue votada en contra en comisiones, y la justificación es que al diputado promovente le hizo falta agregarle a su iniciativa toda la corrida financiera de lo que costaría esa iniciativa. Pues evidentemente ese es el trabajo que deberían de realizar los asesores. Cuando nosotros entramos, platicamos con los integrantes del grupo mayoritario de la Junta de Coordinación Política y solicitamos que se aplicara el ejemplo, que se pudiera bajar a Tabasco el trabajo como se hace tanto en Cámara de Senadores como en Cámara de Diputados, que hay grupos especialistas, pero por temas, y que tiene que atender a todos los diputados y diputadas sin tomar en cuenta el partido o la fracción parlamentaria a la que está integrada. Este hecho de no tener asesores expertos y solamente limitar a las comisiones a tener un secretario técnico, que tampoco tiene por qué ser todólogo, porque nadie puede ser todólogo, ha retrasado mucho
el trabajo en las comisiones. Pero no solamente eso, ha evidenciado a varios de nuestros compañeros diputados en presentaciones obsoletas de iniciativas que han sido ya o bien rechazadas o aprobadas en otros periodos legislativos. Entonces, ¿por qué ocurrió esto? Porque con toda esta readecuación financiera se cortó de tajo con el incipiente servicio civil de carrera, que apenas tenía como 2 o 3 años en el Congreso del Estado, estaba arrancando, y entonces todo ese personal salió volando y pues llegaron los que nos acompañaron en la campaña. Estoy refiriéndome a los mayoritarios y a los con los cuales tienen todo el derecho y la libertad de colocar en estos cargos a quienes los acompañaron en el periodo del proceso electoral. Entonces, esto también está mermando la calidad del trabajo legislativo que estamos haciendo. Entonces, es una serie de cuestiones que sí están afectando, y prueba de ello es que hay más de 100 iniciativas de reforma que están a la espera. Y verdaderamente yo lo digo, no es porque lo haya presentado su servidora, pero me parece que vivimos en un mundo irreal, que haya sido prioritario presentar y aprobar en pleno una iniciativa para salvaguardar la vida de las mascotas y no se haya decidido entrarle al tema, por ejemplo, de la patria potestad para los hijos en casos de feminicidio. Y de ejemplos podemos hablar muchos. Entonces, ese es un tema y creo que no podemos dejar de soslayarlo, que sí le debemos más trabajo profesional a la sociedad tabasqueña. Bueno, pues ya entra el dictamen, ya llega a la comisión y, como les decía, mayoritariamente está Morena representada en las comisiones. Si se atiende, se analiza, se puede votar a favor o en contra, luego se sube al pleno y en el pleno justamente pues se hace ya la presentación del dictamen, que es la exposición clara y precisa del asunto que se refiera, y se concluye sometiendo a la consideración del Congreso el proyecto de resolución que corresponda. Se aprueba un dictamen, se remite al Ejecutivo la ley o el decreto correspondiente, que si no tuviera observaciones que hacer, lo promulga y ordena su publicación en el diario oficial del Estado de Tabasco. Este es el proceso. Adelante. Aquí está más gráfico. La mesa directiva turna las iniciativas según sea el rubro. La comisión elabora el proyecto de dictamen, sesiona la comisión para discutir o en su caso aprobar el dictamen, y los dictámenes son sometidos a discusión y en su caso aprobación por el pleno. Adelante. Esto ya se los dije, quienes pueden presentar iniciativas: el gobernador, los diputados, el Poder Judicial por conducto del Tribunal Superior de Justicia, los ayuntamientos, los ciudadanos en un número equivalente por al menos el 0.13% de la lista nominal de electores, en los términos que señala las leyes, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos en materia de su competencia. Adelante. También están muy claras cuáles son las obligaciones de las comisiones para la dictaminación. Se sustenta en el artículo 65, fracciones 1 y 2. Hay que hacer un estudio y poner en estado de resolución los asuntos que les sean turnados, y realizar en los términos de la presente ley invitaciones a particulares o servidores públicos, solicitudes de información, solicitudes de comparecencias de servidores públicos, inspecciones, encuestas, foros y todo lo que nos permita integrar al final de cuentas el mejor dictamen posible. Estas son las facultades de las comisiones. Tienen las facultades para el análisis, debate y dictamen de los asuntos que les son remitidos en concordia con las funciones legislativas, deliberativas, de control administrativo y jurisdiccionales que competen al Poder Legislativo. Su competencia específica será determinada en el reglamento y se corresponderá en lo general con las referidas en los poderes públicos. La siguiente, por favor.
Obviamente un dictamen tiene posibilidades de ser aprobado o puede ser rechazado, y esto ocurre tanto en las comisiones como en el pleno. Ya nos ha pasado y esto es lo que pasa, ¿no? Si un dictamen debe ser modificado por acuerdo del pleno, la comisión o comisiones encargadas de hacerlo lo presentarán con las adecuaciones ordenadas dentro, esto es importante, los tiempos, los plazos de los 10 días siguientes a la fecha en que se recibe el expediente. Este término podrá ser ampliado por la Asamblea a solicitud de las comisiones si se requiere un análisis mayor, una consulta más profunda. Si algún dictamen fuese desechado en su totalidad por el Pleno, no podrá volverse a presentar en el mismo periodo de sesiones. Ya no se puede volver a presentar, y aunque le den una trapeadita y le traten de cambiar algo, ya no se puede presentar. Luego, si un bueno, aquí está ya más gráfico, adelante, por favor, todo. Este es el debate, la discusión, la aprobación o desechamiento del dictamen. Adelante. Y bueno, este es parte del trabajo, de lo que se hace. Ojalá haya quedado claro para ustedes. Y estoy abierta si tienen alguna pregunta, algún comentario, o no sé cuál es el mecanismo.